Bueno, buenas tardes a todos. Siendo las 4:05 de la tarde, vamos a dar inicio. Muchísimas gracias a todos por participar en el tercer día del Simposio de Gestión de Datos para la Innovación. A continuación se va a dar inicio a la conferencia Innovación de Servicios impulsada por datos. Esta conferencia va a ser presentada por Germán Morante. Germán es el presidente de DAMA Capítulo Colombia, pero a su vez es el coordinador regional de Latinoamérica para DAMA. Él es CEO de una compañía que se denomina Management Quality. Germán es ingeniero de sistemas especializado en gerencia de tecnología y es también especializado en INALDE, tiene más de 26 años de experiencia en los sectores de telecomunicaciones, tecnología, gobierno y educación. Los dejo entonces en manos de Germán. Muchas gracias, Germán. Gracias, Fabiola, por la presentación. De nuevo, todo un placer estar aquí con todos ustedes en lo que se ha denominado el Simposio para la Innovación con Datos. Realmente empezamos desde el día lunes y estamos en todo este ciclo hasta el día viernes de conferencias, de cursos en alianza con la Escuela de Ingeniería. Para hoy les traigo una temática en la que he venido trabajando últimamente con muchos de los que están presentes en esta reunión, con algunos estudiantes de los cursos del DAMA que hemos impartido, y es los datos para la innovación. Déjenme entonces compartir pantalla. Por favor, me confirman que es mi pantalla. Sí, Germán, vemos tu pantalla. Muchas gracias. Hoy lo que vamos a ver es la innovación de servicios impulsada por datos. Vamos a traer tres secciones, una de conceptos generales, qué es innovación, qué es dato, cómo lo podemos hacer, qué son empresas impulsadas por los datos, sus características, sus capacidades. Una segunda parte en donde vamos a traer un kit que nos va a servir para innovar con datos. Y en la tercera sección vamos a traer algunos ejemplos de la industria, algunos ejemplos que hemos hecho con los estudiantes en las capacitaciones y algunos ejemplos ya implementados de innovación con datos. Vamos primero con los conceptos generales. ¿Qué es innovación de productos y servicios? Pues toda aquella mejora que yo haga un producto o servicio o la creación de un nuevo producto o servicio. Y con datos, ¿cómo lo podemos hacer? Esto aquí lo que nos indica es cómo podemos de alguna forma ya ir directamente y convertir esos datos en dinero o con una presentación o con un informe. Entonces se da una monetización directa en donde puede haber un intercambio o comercio de datos, información, yo puedo enriquecer esos datos o yo soy el único proveedor de esa fuente de datos. Mis productos o servicios mejorados con base en la información. A hoy muchos productos, por ejemplo, productos asociados a los deportes, ya vienen con la medición de signos vitales, calorías, esfuerzo, etcétera. Por ejemplo, a la gente que es de nicho de los deportes, ya no conciben un producto como antes. Tiene que venir con una suerte de datos
que le permitan un análisis y que le permitan medir si está mejorando sus capacidades físicas, solo por poner un ejemplo. Entonces ahí ya se da una innovación. En esencia, es el producto de antes en un 80%, más un 20% que tiene que ver con datos. Pero se invierte el Pareto. La gente a la hora de escoger ese producto, el 80% lo escoge por ese 20% que tiene que ver con los datos y la información que se le agrega a mi producto. Entonces ese es un clásico ejemplo de innovación de productos y servicios. Tenemos eh, cosas como tenis, tenemos cosas como relojes, etcétera, que incorporan datos dentro de eh, su nueva oferta de valor. Ventas de conjuntos de datos, datos que pueden ser útiles para diferentes industrias, suscripciones a esos datos. Se están dando modelos de datos como servicio en la nube, en donde se venden las suscripciones, son innovadores, son de nicho, causan impacto en quienes los consumen, en sus negocios o en su vida diaria. O se pueden vender soluciones de analítica o inteligencia artificial. Muy pronto veremos un concepto nuevo en el mercado que es el AI Store. Así como hoy vemos App Store en nuestros celulares a cada momento, se va a dar en los próximos años un AI Store en donde nos van a ofrecer ya productos nuevos a partir de inteligencia artificial que podemos incorporar en nuestra vida diaria, en nuestro hogar, que podemos incorporar en nuestro trabajo, de la manera como hoy lo hacemos con las apps, que hoy tenemos apps que nos permiten estudiar, que nos permiten desarrollar una habilidad, que nos permiten estar informados, etcétera, que nos permiten generar un negocio de manera particular en casa. En fin, muy pronto veremos en estos sitios el AI Store, así como vemos el App Store, el Music Store, etcétera. Eso es lo que se viene en innovación de productos y servicios. En la parte de innovación de procesos, que es otro tipo de innovación, pues son mejoras significativas a los procesos o procesos plenamente disruptivos a partir de los datos, en donde las personas, a partir de tener datos e información oportuna, actúan de una manera mucho más eficientes. Entonces, este tipo de innovación de procesos con datos mejoran la eficiencia operacional. Pensemos en cosas sencillas, como a hoy con todo lo que ha pasado, todavía tenemos empresas que se mueven por excelencia. Por excelencia quiere decir con Excel. Hacen muchas cosas con Excel. Ahora imagínense que automaticemos esos datos. Ya ahí hay una eficiencia. Eh, Imagínense los riesgos que representan esos datos manuales, riesgos de seguridad, riesgos eh, de disponibilidad, riesgos de integridad, etcétera. Entonces, en la medida que innovemos con procesos, automatizando los datos, vamos a mejorar la eficiencia operacional y va a ser un proceso completamente nuevo. Se van a disminuir los riesgos, como les mencioné. Se va a mejorar la oportunidad y calidad de la toma de decisiones. En la medida en que tome decisiones oportunas y con calidad, eso impacta de manera indirecta en los resultados de la organización. Puedo construir y desarrollar relaciones con los socios de negocio y demás partes interesadas. En la medida en que tengo los datos y los puedo compartir de manera oportuna, todos en mi ecosistema toman mejores decisiones, decisiones que ya no tienen que esperar semanas, meses, sino que pueden tomarse en minutos, segundos. Y podemos aumentar la satisfacción de los clientes, empleados y proveedores con datos relevantes de su experiencia, datos particulares relativos a dónde son, quiénes son, dónde están, etcétera, y unas vistas 360 grados. Entonces, esa innovación de procesos a partir de los datos es muy tremenda hoy y causa bastante impacto en las organizaciones, pero tenemos
una innovación por eventos. La innovación anterior es donde alguien analiza una información o alguien ya tiene los datos disponibles para actuar. En la innovación por eventos son eventos real time en donde se analiza la información, por ejemplo, con modelos analíticos, con modelos predictivos, en donde los mismos sistemas de manera automática toman decisiones y se dan cosas como ofrecer a los clientes mejorar su producto, aumentar las cantidades de su producto, tener productos alternativos a los que están consumiendo o complementarios de tal manera que se dan muchas estrategias de upselling y cross-selling, pero no solo se dan estrategias de upselling y cross-selling, también se pueden dar estrategias de retención en cuanto se mejora la experiencia de los clientes a partir de modelos predictivos, por ejemplo. Entonces, ya no tenemos que esperar que las personas tomen decisiones, sino que una inteligencia artificial que tiene todos los datos, que tiene la capacidad de analizar múltiples fuentes de datos en línea, puede tomar mejores decisiones y guiar a nuestros usuarios y o nuestros clientes a que adquieran mayores o mejores productos o que sean retenidos. Por ejemplo, si se detecta que un cliente va a abandonar nuestro producto o servicio, podemos actuar de manera inmediata y no cuando el cliente realmente lo esté haciendo, sino con anticipación. Entonces, eso se mejora también, son las mismas características de esa innovación por procesos, pero ya hemos llegado a algo mucho más detallado, que es la innovación por eventos. Es un término nuevo porque ya el evento es en microsegundo, es una microactividad en la cual se toma una decisión. Ya no podemos estar hablando de esos procesos, flujo de actividades, no. Acá estamos hablando de microactividades que ocurren en milésimas de segundo y que son orientados por inteligencia artificial. Tienen los mismos efectos: mejorar la eficiencia, disminuir los riesgos, mejorar la toma de decisiones, construir relaciones y aumentar la satisfacción de nuestros clientes. Esos son los tres tipos de innovación más frecuentes que se pueden dar a hoy en los datos o a partir de los datos. Pero definamos qué es dato. Estamos hablando de datos, información. Un dato son elementos discontinuos que representan hechos del mundo real para que puedan ser utilizados en la innovación. Eh, tienen que estar de alguna manera estructurados para ser procesados, es decir, tienen que estar digitalizados. Que representen hechos del mundo real tiene su riesgo porque alguien los debió crear y en esa creación pueden haber riesgos asociados a la veracidad de esos hechos, o pueden haber sesgos en esos hechos. Me refiero a sesgos, por ejemplo, si alguien es de tal región no lo voy a contratar. Entonces, ese tipo de sesgos en donde finalmente personas registran esos datos y toman decisiones, después cuando son analizados por un modelo analítico, se entregan esos datos para entrenamiento, entonces ya van con esos sesgos y van con esas imperfecciones. Entonces, desde allí es donde tenemos que empezar a cuidar nuestro dato para que se dé una innovación ética. De eso estaremos hablando al final, una innovación ética con los datos. Con los datos tengo información, con la información es que tomo decisiones, con la información es que actúo. Eso genera conocimiento cuando se vuelve una práctica dentro de nuestras organizaciones, una práctica de manera consistente y finalmente se convierte en un know-how en donde incluso puedo ser un referente, mi organización puede ser un referente a nivel de una vertical, a nivel de una región, etc. Y esa es la capacidad de entender y asimilar y elaborar la información. Estos procesos no son fáciles, pueden tomar entre 3 y 5 años llegar a estos estados de madurez, pero debemos empezar, debemos aprovechar esos datos que a hoy son crecientes y los debemos gobernar y gestionar. Sobre eso estaré hablando un poco más adelante. ¿Qué capacidades se necesitan para gobernar y gestionar esos datos y poder innovar? Pues primero definamos qué son capacidades, un conjunto de elementos para gobernar y gestionar la innovación con datos.
se deben diagnosticar, es decir, con qué cuento, diseñar en el sentido de que si tengo gaps con mi modelo objetivo, eh, poderlos entender, poderlos tener allí y trazar rutas para su implementación y evolución. Pero esas capacidades las puedo y las debo mirar de manera integral. Por ejemplo, con este marco de trabajo, que nos muestra 5 tipos de capacidades. Antes solo hablábamos de procesos, personas y tecnología. Ahora hablamos de gobierno, que es quien nos controla y a la vez nos conecta con la estrategia de la organización. Y tenemos cultura. ¿Por qué? Porque por mucho que tengamos las 4 anteriores, si no son usadas y apropiadas las nuevas capacidades, pues dentro de la organización no van a tener éxito y no van a producir los resultados esperados. Entonces tenemos que mirar de manera integral todo lo que son gobiernos, procesos, personas, tecnología y cultura en torno a los datos para poder innovar, que en eso es lo que estamos hoy aprendiendo y aspirando. Eso produce el uso intensivo de los datos, produce lo que ahora llamamos una empresa impulsada por los datos. O data driven, también se conoce con ese nombre. ¿Cuáles son las principales características o qué es una empresa? Pues es aquella que ha adaptado su cultura en un entorno digitalizado, que utiliza los datos, que los cuida, que los mejora para generar valor. ¿En dónde? En sus procesos. O sea, enfocada en eficiencia operacional, por ejemplo. Y principal elemento de valor. Quiere decir, cuando hablo de valor, valor para mis partes interesadas, para mis accionistas, para clientes, lo que hablábamos ahorita. ¿Cómo puedo mejorar entonces, no solo en la parte interna de mi cultura y mis procesos, sino cómo puedo mejorar mi oferta de valor a mis clientes en mis productos y servicios? Nuevamente, basadas en información. Los datos son el epicentro de los procesos y la toma de decisiones. Basan su cultura en el empleo de los datos. O sea, los datos son el activo importante y el para qué también es supremamente importante. ¿Por qué los debo utilizar? Para la toma de decisiones, para mejorar los procesos, para generar valor. Esta es un poco, arranca desde lo técnico, es una empresa que apuesta por la recolección, revisión de los datos, los procesa, toma decisiones estratégicas en torno a la interpretación de esos datos y con esos mismos datos los que se quiere como objetivo final es atender mejor a los clientes y consumidores. Según esta bibliografía que tenemos acá, las compañías impulsadas por los datos tienen ventajas competitivas frente a las que no lo son, frente a las que se basan en la intuición. Se dice que crecen a un promedio de más del 30% anual. Son las compañías que hoy están aprovechando ese tema de los datos y las otras les cuesta, no es que quieran, les cuesta desde mi punto de vista por varias razones. La primera, tienen armado un negocio, unos procesos y unos sistemas de información que son muy difíciles de cambiar, de modificar. Segundo, no tienen una cultura en torno a los datos. Y tercero, aún la parte estratégica de la organización no entiende la utilidad de los datos. Entonces, esas empresas que arrancan jóvenes son las que más pueden innovar con datos, los que más rápido lo pueden hacer. Y fíjate que según estas estadísticas pueden crecer un 30%, un 30% anual, lo cual no pasa con aquellas que no usan los datos. Estas empresas tienen diferentes modelos o estados de madurez dependiendo del uso que den de sus datos. Por ejemplo, este marco de madurez lo que nos muestra por el lado de las X es la madurez y por el lado de las Y la mejor forma de tomar decisiones. Muchas empresas hoy que conocemos se encuentran aquí. Es triste decirlo, pero es la realidad.
sobre todo empresas antiguas que no les gusta moverse, se encuentran en su zona de confort. Ya tenemos acá un grupo, yo pienso que el resto está muy acá, en la parte tradicional, modelos descriptivos, análisis de causa de raíz, KPIs, balance scorecard, ese tipo de cosas, donde realmente empieza a haber un desarrollo y un impulso por los datos. Es ya cuando usamos modelos de diagnóstico, modelos de predicción, modelo prescriptivo, storytelling, etcétera. Y finalmente, todo esto se ve un poco de ciencia de datos, pero finalmente lo que más va a impulsar en los negocios en datos es esa innovación de productos y servicios nuevos y esa innovación por eventos que se procesan en milisegundos. ¿Qué capacidades tienen estas empresas que innovan con los datos? Ya que hablamos de capacidad, ya empezamos entonces un poco a mezclar los conceptos que vimos anteriormente. La calidad de los datos, que es un área de la gestión de datos si vemos el DM Book, una de las más importantes, en donde a través de técnicas de limpieza, perfilado, integridad, estas que estamos viendo ahí son dimensiones de la calidad de los datos, tienen mejores datos para hacer esa innovación. Sí o sí tienes que hacer calidad de datos. Data Fabric y visualización. Hay que tener las herramientas necesarias para procesar todos esos datos, desde los datos fuentes, tanto internos como externos, hasta pasarlo por integración, interoperabilidad, disponerlo en los almacenes de datos tipo data lake, tipo on-memory database, tipo data warehouse que todavía se están usando. La gente cree que el data lake ya reemplazó el data warehouse y no es cierto, se complementan. Bueno, de eso desde mi punto de vista. Entonces, poseen este conjunto de herramientas para automatizar los datos, para visualizarlos y para procesarlos. Son capacidades que deben tener. El gobierno de datos, no nos podía faltar. Las normas, las políticas, los procedimientos, los roles, las responsabilidades, todo lo relativo al direccionamiento, la estrategia, el uso, la seguridad de los datos. Nuevas incorporaciones. A hoy vemos todos estos roles que se están dando dentro de las organizaciones, el Chief Data Officer, el analista, el digital, etcétera, científicos de datos. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas que están pasando de esos modelos descriptivos, si quieren pasar a prescriptivos, etcétera, a ese modelo de madurez, pues tienen que incorporar personal pues que tenga ya estas capacidades desarrolladas para que puedan trabajar en torno a la innovación con datos. La democratización, eso es importante. Es darle los datos y la información a quien lo necesita en el momento adecuado. No es que esta información es mía y no la voy a compartir. La innovación, finalmente. ¿Para qué la innovación? Es el para qué de los datos. Son productos o servicios nuevos o mejorados, que ya lo vimos. Toma de decisiones periódicas, es decir, las tomo diarias, mensuales, semanales, en tiempo real, qué acaba de pasar, y automáticas, lo que hablamos ahorita, generadas por eventos. Por supuesto, la eficiencia operacional y mitigación de riesgo. O sea, la innovación la dirijo básicamente bajo esas perspectivas y bajo esas tácticas, podemos decir, de la innovación. Esas capacidades, ¿cómo las podemos ver y resumir dentro de lo que ya habíamos visto como modelo? Es decir, la calidad de los datos, el Data Fabric, gobierno de datos, nuevas incorporaciones, democratización y la innovación de la siguiente manera. La calidad de datos es un proceso de mejora continua. Por supuesto, usa personas, tecnología, todo lo anterior, pero principalmente es un proceso. El Data Fabric y visualización es una tecnología. A hoy las tecnologías pueden ser on-premise, híbridas, cloud, etcétera.
A los que no conocen el concepto de Data Fabric, hoy lo vamos a ver. Ya son soluciones empaquetadas que automatizan toda la gestión de los datos, desde los datos fuentes hasta la visualización. El gobierno de datos, pues naturalmente es un órgano de gobierno. Las nuevas incorporaciones van en la parte de personas. La democratización es parte de la cultura. La innovación le pega a todo. La innovación tiene que ver con gobierno, procesos, personas, tecnología y cultura. Entonces, digamos, ahí vamos hilando cómo esos tipos de capacidades ya les vamos poniendo nombre como calidad, como una herramienta, como tener gobierno de datos, como tener personas nuevas o capacitadas, que los datos se democraticen y que se impulse la innovación a través de los datos. Entonces, son características que deben tener. De hecho, me sirve como modelo de referencia. Venga, si yo no estoy trabajando en calidad, ¿cómo puedo decir yo que soy una empresa que busque la innovación con datos? Venga, si yo no democratizo mis datos, ¿cómo puedo decir yo que soy una empresa impulsada por los datos? Etcétera. Vamos a hablar de lo que puede ser un kit de trabajo, o sea, cosas, además de esas capacidades que ya vimos, debo tener cosas, métodos, marcos de referencia, etcétera, que me sirvan para agilizar esa innovación. Lo primero que debo tener es un marco de referencia sobre el cual hemos estado hablando toda esta semana y vamos a seguir hablando. Es el DMBOK del DAMA. Lo conocemos como esa rueda, que a veces no entendemos cómo debemos hacer para hacerla girar, por dónde la impulso. ¿Será que es de la planeación? ¿Será que es del uso y mejoras? Bueno, veamos cómo funciona desde la innovación, por lo menos. Arrancamos con una estrategia de innovación con datos. Esos dos nombres son importantes porque deben ir, la innovación con datos debe ser una táctica de esa estrategia corporativa de mi organización. Si no, esto no me va a funcionar. ¿Sí? Si la innovación no va conectada a la estrategia, no me va a funcionar. Si los datos no van conectados a la estrategia, no me va a funcionar. Se convierte en un solo deseo de alguien que quiere innovar en su área. Por eso es importante que vaya conectado con un gobierno, ese gobierno que me represente dentro de esos comités directivos con sus roles y responsabilidades, que se apersonen de los datos de la organización, que se preocupen por mejorar esa cultura de innovación y democratización de los datos. Debo tener definiciones desde la arquitectura, el modelado, el diseño y desde los metadatos. Debo operar todo eso que adquiero, mis maestros y referencias, que son los sustantivos, mis bodegas y lagos de datos, que son mis verbos. Ahí están gran parte de los datasets, el qué pasó. Con eso puedo saber el qué va a pasar, el cuándo pasó, puedo saber el cuándo pasará, etc. Y por supuesto, ya lo veníamos hablando, todo con calidad de datos desde el origen. Si no lo puedo hacer desde el origen, que es lo ideal, entonces en los procesos de integración, transformación, etcétera. Y la explotación, es decir, ¿qué hago con todo eso? Pues explotarlo con mis modelos analíticos, predictivos, prescriptivos, etcétera. Ponerlos a la disposición de la organización, ya sea para toma de decisiones periódicas, ya sea para mejorar los procesos, ya sea para mejorar los productos y servicios, ya sea para la mejora o la disrupción de procesos por eventos. Con eso, el resultado que esperamos es la monetización, la eficiencia, la mejora en la toma de decisiones, todo lo que hemos venido hablando del para qué de la innovación y con características de tecnología, principalmente con integración e interoperabilidad. Ahí fue donde metimos el concepto de Data Fabric que nos provee toda esa parte, almacenamiento y operaciones y por supuesto todo un tema de seguridad transversal a todas las anteriores. Entonces hemos convertido esta rueda del Dama en una cadena de valor para la innovación con datos. Desde una estrategia hasta unos resultados. Analítica, la analítica avanzada, por ejemplo, ya muchos saben qué es esto, sin embargo lo voy a recordar, acá tenemos gente que no es técnica, es el entrenamiento en donde yo tengo mis datasets con los datos y las respuestas de lo que pasó. Con eso mi modelo aprende, es entrenado, reconoce patrones y se genera un algoritmo de aprendizaje en donde se infiere, de tal manera que cuando llega un dato nuevo, se somete al modelo y este hace una predicción. Esa predicción es la que a nosotros nos sirve, el qué va a pasar.
¿Será que me va a comprar? ¿Será que se va a ir? ¿Será que le puedo vender este otro producto? Etcétera. ¿Será que va a sufrir de tal enfermedad? En fin, muchas aplicaciones de la vida diaria de negocio se pueden inferir con este tipo de modelos. Entonces debemos entender el concepto de para qué me sirve esta analítica avanzada. Algo que me gusta mucho es el design thinking. ¿Por qué? Porque con él yo puedo encontrar un problema real u oportunidad de negocio y tratar de solucionarlo con un modelo de analítica avanzada, como el que vimos. A partir de ese modelo defino un caso de uso y una arquitectura y debemos identificar cuál es el problema o la oportunidad y los procesos, la solución, los datos fuentes, los componentes que necesito de la arquitectura, las fases para su implementación. Todo eso lo puede lograr a través de esta metodología de innovación ágil que va desde enfatizar, definir, idear, prototipar, evaluar. El enfatizar es donde encuentro el problema. La solución, parte de ella, la puedo encontrar en la fase de definir. Los datos fuentes en la idea, los componentes de la arquitectura en el prototipo, etc. Entonces, el Design Thinking nos proporciona ese tipo de ejercicios. Aquellos que conocen Design Thinking saben de qué le hablo, en donde vamos definiendo de manera ágil incluso el problema. Si no tenemos identificado el problema, pues la solución mucho menos. En donde vamos concentrando ideas y vamos buscando solución en una forma de trabajo colaborativo. La ciencia de datos, ¿cierto? La ciencia de datos es algo que debemos incorporar para hacer innovación con datos, con metodologías como estas de John Rawlings, que se usa mucho. Las metodologías de ciencia de datos en términos generales son muy parecidas. Fíjense que arrancan con entender el negocio, ¿cierto? Ya viene una parte acá de identificar cuáles son los datos. Ya viene una parte un poco más técnica de recopilar, comprender, modelar, que muchas veces se repite y se toca devolver. Y finalmente, pues se implementa y se retroalimenta. Es todo un proceso con el cual podemos hacer esos modelos analíticos que ya habíamos visto. Una metodología que me gusta mucho es la de Sachsman, principalmente porque me hace preguntas que después vamos a ver cómo las combino con una metodología de Design Thinking para producir resultados. Tiene dimensiones, los datos, los procesos, las ubicaciones y la tecnología, los responsables, los ciclos de negocio, los calendarios, pero lo más importante, las motivaciones, el para qué estoy haciendo esto. Esas preguntas son poderosas, nos sirven para muchas cosas en la vida. Oiga, quiero comprar un apartamento. Ok, ¿para qué lo va a comprar? Ah, no, que deseo hacer una inversión. Ok, ¿cómo lo quiere? De 1 o 2 habitaciones. ¿Cuándo planea comprarlo? Etcétera. ¿Dónde? Es decir, estas preguntas son poderosas y nos sirven no solo para innovar con datos, nos sirven también para la vida diaria, para los negocios. Sachsman contiene diferentes niveles de detalle, o sea, que es un método que yo puedo ir iterando de tal manera que cada vez voy a llegar a mi detalle de la implementación, desde la parte del entorno que se llama el contextual, desde la parte conceptual, un modelo lógico, por ejemplo, si hablamos de datos, un modelo físico, si hablamos de datos, y ya una implementación en un sistema de información, en un modelo analítico. Tiene los roles con que me debo entender en cada uno de esos niveles, desde la gerencia, desde los dueños de los datos, de los diseñadores, desde los ingenieros, etcétera, hasta las personas que lo usan. Entonces es poderoso en ese sentido. Me gusta mucho y ahorita vamos a ver en un ejemplo cómo lo combinamos con Design Thinking. Entonces, Design Thinking me sirve para estas fases, es decir, hasta llegar a un modelo lógico, pero ya en la construcción del modelo lógico en adelante, es mejor tener un modelo como el que vimos ayer, una metodología de ciencia de datos. La que le presenté es muy general. Hay otras, pero en términos generales, eso es lo que hay que hacer, o sea, descubrir los datos, para qué sirven,
estandarizarlos, enriquecerlos, probarlos y usarlos. Les había anticipado que el Data Fabric, o sea, ya hoy contamos con herramientas integradas que se prenden por componentes, de tal manera que yo puedo usar uno o varios componentes dependiendo de mi necesidad. Me contempla los diferentes almacenes de datos, ¿sí? Desde sistemas legados, data lakes, data warehouse, bases de datos relacionales, no relacionales, las aplicaciones, los diferentes tipos de, de, de latencias, llamémoslo así, que yo necesito, baja latencia, que ya es streaming, o también me contemplan tipo VAX, eso depende de mis necesidades, la conectividad, el data pipeline, que lo veremos acá, ¿cierto? Que es desde la entrada de los datos, la transformación, la integración hasta su disposición. Eso es lo que se llama el data pipeline. Me contempla los almacenes de datos más importantes, tipo data lake, tipo enterprise data warehouse, ya con elementos de discovery, preparación, visualización, analytics, dashboard, etc. Y ya manejando los diferentes tipos de bases de datos distribuidos, todo lo que es la ingestión de datos, etcétera, que me permite activar todos estos procesos de ingestión, de procesamiento, de orquestación de datos. ¿Por qué se da la orquestación? Porque tengo diferentes métodos, puedo tener batch, streaming, puedo tener eventos, puedo tener real time, near real time, periódico, etcétera. Todo eso necesita ser coordinado por una orquestación, tiene descubrimiento de datos, etcétera. Entonces, este tipo de herramientas, estos conceptos que se vienen imponiendo desde el 2020, nos habilitan todos los componentes tecnológicos que se necesitan, nos los proporcionan de manera ágil. Si lo hacemos en una hoja de ruta, podemos usar los componentes que realmente necesitamos. Entonces, si queremos innovar con datos y hacer innovación por evento, pues con mayor razón necesitamos de este tipo de herramientas que ya tienen todos los componentes. Y por último, no se nos olvide la ética para la innovación. Aquí simplemente me copié de las leyes de la robótica y simplemente las adapté. O sea, una inteligencia artificial no debe hacer daño a un ser humano, ni por inacción, ni permitirá que un ser humano sufra daño. Pero le agregué cosas importantes, por ejemplo, que no sea controlado ni sea privado de su inteligencia. ¿Por qué? Porque con una inteligencia artificial yo puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque somos lo que consumimos. Así como somos lo que consumimos en alimentos, ¿cierto? Si son saludables, voy a estar saludable si llevo una dieta balanceada también. Pero sí, con los datos, consumo datos basura, creo todo lo que dicen las redes sociales, etcétera, pues voy a ser controlado. No voy a pensar, me van a privar de mi inteligencia. Entonces, este tipo de innovación con inteligencia artificial deben buscar que el ser humano sea mejor de lo que ya es, y no todo lo contrario, controlarlo, influenciarlo, privarlo de su inteligencia. Una segunda ley, eh, muy parecida a la anterior, debe cumplir órdenes dadas por los seres humanos, en este caso empresas son las que más trabajan en este sentido. A excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. La tercera ley debe proteger su propia existencia en la medida en que ésta no entre en conflicto con la primera y la segunda. Y la ley cero, que fue lo último que hizo Asimov, no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daños. Entonces, digamos, estas leyes tan sencillas que ya fueron establecidas hace tanto tiempo nos sirven también para la ética. Y acá nos dicen algunos sustantivos para entender la ética, la integridad, la honestidad, la justicia. Entonces, a hoy debemos procurar seguir este tipo de recomendaciones siempre que hacemos un modelo predictivo, un modelo analítico, ya sea
para innovar en cualquiera de los tipos de innovación que vimos anteriormente. Acá, ¿cómo vemos el futuro de la innovación? El futuro de la innovación lo vemos como una simbiosis. Permítame pasar a mi otra presentación. Es esta. ¿Cómo se da esa simbiosis? Primero, pues, como cualquier ecuación matemática, establecemos cosas que si de ser ciertas se van cumpliendo las otras. Por eso está aquí, mira, si yo creo en una nueva inteligencia, déjeme mirar acá, acá estoy. Si yo creo que la nueva inteligencia es la suma de la inteligencia humana más la inteligencia artificial y adicionalmente, este es un I, como cuando estábamos en el colegio, los datos vienen creciendo, o sea, los datos digitales se duplican y cada vez van a ser mayores que los analógicos. Esa es una primera declaración. Es decir, si yo creo que esto es así, veamos qué más puede estar pasando. La inteligencia humana tiene debilidades, como por ejemplo, tiene un bajo desempeño procesando datos digitales. Eso lo sabemos, tengo que leer, tengo que ver, etcétera. Versus lo que puede hacer un sistema de información, puede consumir millones de datos en milisegundos. Nosotros no, con respecto a lo digital. Pero tenemos fortalezas, o sea, creamos conocimiento muy rápido. Por ejemplo, si yo una inteligencia artificial la voy a entrenar para que reconozca un gato, por decir algo, pues entonces le tengo que mostrar muchos gatos en diferentes posiciones, vistas. En cambio, si tú le enseñas a un niño pequeño, mira, este es un gato, etcétera, pues muy rápido va a entender, en pocas interacciones, a eso me refiero, qué es un gato. A diferencia de las inteligencias artificiales, que mientras más datos le pongas, pues mejor será tu modelo. Y con pocos datos, pues a veces no funciona. ¿Qué amenazas tenemos como humanos? Tenemos una alta dependencia de lo digital, ¿sí? De esos mundos digitales. Queremos estar en las redes sociales, queremos estar viendo lo digital, queremos estar en entornos digitales. Y lo que llamamos digital screens. ¿Qué son digital screens? Pues estar frente al computador, estar frente al celular, estar frente al televisor, etcétera. Son amenazas, ¿por qué? Porque ese tiempo lo estamos desperdiciando en agrandar nuestra inteligencia. Eso es una amenaza. Pero tenemos oportunidades. ¿Por qué? Porque podemos guardar nuestro conocimiento, nuestra memoria, etcétera, en almacenes de datos digitales. Y en la medida en que yo pueda recordar, en que yo pueda cruzar como ser humano información, datos, pues voy a ser más inteligente. ¿Qué tiene la inteligencia artificial? Pues también tiene debilidades. O sea, necesita muchas interacciones para poder crear esa ruta del conocimiento, para poder crear patrones, a diferencia de nosotros, que no necesitamos todas esas iteraciones e interacciones para crear conocimiento. De hecho, la inteligencia artificial, por definición, actúa por fuerza bruta. Yo lo someto a una cantidad de datos para que haya patrones. Dicho de otra manera, las inteligencias artificiales son brutas. Tiene fortalezas porque puede procesar muchos datos en cortos periodos de tiempo, a diferencia de nosotros. No podemos procesar toda esa cantidad de datos en esos tiempos. ¿Qué amenazas tiene? Pues tiene las amenazas de lo digital, todo lo que sea resiliencia. Tiene problemas de seguridad, tiene problemas de continuidad. ¿Qué oportunidades? Puede proveer interfaces al ser humano para compartir, almacenar y procesar datos. O sea, yo me puedo valer de una inteligencia artificial para que me dé un resultado con el cual yo adquiero
conocimiento. Esa es una oportunidad que debo aprovechar. Entonces, si yo aquí cruzo las dos cosas, ¿cierto? Por eso están aquí unidas. Si yo cruzo las dos cosas y unas fortalezas me ayudan con las debilidades del otro, se puede dar esa simbiosis, esa nueva inteligencia, que lo que quiere decir es lo siguiente. Esta fórmula que está acá, ya la vamos a ver cómo se descompone. NI es la nueva inteligencia, HI es la inteligencia humana, AI es la inteligencia artificial, HD es la de alta dependencia nuestra en lo digital, HI es el índice de seguridad y continuidad, si hay muchos. Adicionalmente, si yo defino que la simbiosis son las oportunidades nuestras, que es lo verde en expandir la memoria, en las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial de proveer interfaces para compartir conocimiento, procesar datos, etcétera. Y que mis fortalezas entre ambos, de mis pocas interacciones para procesar datos, y que con la inteligencia artificial yo puedo procesar mayor cantidad de datos. Eso es algo poderoso. Pocas interacciones del humano y grandes volúmenes de datos que nos permiten procesar toda esta tecnología de datos, menos las debilidades. Entonces tengo oportunidades, más fortalezas, pero me restan las debilidades, que son nuestras debilidades de procesar pocos datos, nuestro desempeño de procesar pocos datos digitales, y las interacciones, las muchas interacciones que tienen las inteligencias artificiales para crear esos patrones. Entonces ahí ya vamos comprendiendo esta fórmula que está arriba, sigamos un poco, y la R es de resiliencia. Entonces esa R yo tengo que tener controles de seguridad, estrategias de continuidad, despertar la conciencia del ser humano para que no siga dependiendo y perdiendo el tiempo en lo digital, tener backups analógicos en caso de que pierda los digitales, y y como seres humanos, unas competencias o unos talentos naturales, como por ejemplo que hemos perdido o que están perdiendo los jóvenes, el discernimiento. ¿Por qué? Porque creen todo lo que dicen, etcétera. Entonces, digamos, acá vamos comprendiendo entonces que ese HI, es decir, ese índice, esa inteligencia humana, se ve socavada, ¿cierto? Si tenemos una gran dependencia de lo digital. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial, que puede tener problemas de seguridad. Por eso divide. En la medida entonces en que yo mejore o disminuya estos divisores, se potencia esa simbiosis. Y se multiplica en la medida en que yo sea más resiliente. Entonces, esa es la fórmula que les quería yo mostrar de cómo es posible unir la inteligencia artificial con la inteligencia humana, que puede ser algo innovador, y hacia allá vamos. Sigamos con la presentación. Bien, esta última parte que nos queda son ejemplos y casos de éxitos a los cuales hemos tenido acceso, hemos consultado. Por ejemplo, ejemplo de lo que hoy pasa en manufactura, poderoso el tema de mantenimiento predictivo. Hoy he estado en empresas en donde tienen plantas, y el hecho de que una planta pare un segundo no solo representa pérdidas, también representa multas, porque por ejemplo en una planta de generación, que es un proyecto en el que estoy, en la medida en que haya indisponibilidad de los activos de la planta por falta de mantenimiento o por daños, recurren en pérdidas y multas. En el sector retail
todo lo que es el manejo del inventario. Es supremamente poderoso ese concepto. Casi que lo que el sector quiere es tener inventario cortos, que lo que llegue se pueda vender. Entonces imagínense lo que eso representa. Representa que la caja se está moviendo todos los días. Representa que ya tengo menos costos de almacenamiento. Solo por poner ejemplos. Diagnósticos en tiempo real. Ya podemos detectar con modelos analíticos avanzados si una persona va a tener cáncer, qué tratamiento necesita. Por ejemplo, todo lo que puede ser las interacciones en temas de viajes para los turistas, en servicios financieros, se usan mucho todo lo que son modelos de riesgos para saber si un posible cliente es apto para X cantidad de dinero, plazo, etcétera. En toda la parte de energía, todo el procesamiento de emisiones, etcétera. Todo lo que sea demanda y oferta. Todo eso hace que yo actúe de manera más eficiente. Esos son ejemplos de lo que vemos hoy y que se están usando. Ejemplos de talleres, por ejemplo, ya combinando la fase de enfatizar y haciendo las preguntas del qué, de Saxman. ¿Cuál es la situación? La empresa quiere tener una gestión más eficiente de riesgos e incidentes que afectan la seguridad operacional. ¿Qué procesos? Seguridad operacional, causa raíz. Estos tres. Finalmente vamos a trabajar sobre la falta de mantenimiento de las aeronaves. Entonces, es importante saber cuál es la situación, es decir, sobre cuál es el problema que vamos a solucionar, en dónde está ubicado o en qué proceso y cuál es la causa raíz. En la medida en que nosotros sepamos la causa raíz, entonces allí es donde vamos a ver cómo un modelo predictivo me puede ayudar. Entonces, ¿qué queremos predecir? Que una pista o una aeronave va a presentar un incidente por falta de mantenimiento. Perdón, entonces me equivoqué, era por falta de mantenimiento la que decidimos trabajar. ¿Qué datos maestros? Ya empezamos a combinar conceptos de esa cadena de valor de la innovación. Mira, los datos maestros que debo considerar son aquellos que son sustantivos, ¿sí? Como la aeronave, la pista, el proveedor del servicio, los inspectores, el personal. ¿Qué datos de referencia debo considerar para la aeronave, el modelo, el tipo, la marca, para la pista, las localizaciones, para el proveedor, el permiso? Ok. ¿Qué datos históricos? Aquí estamos respondiendo el qué de Saxman, si miran. Es un qué, es un qué, es un qué, y siempre voy a estar preguntando por cosas asociadas a datos. El proveedor, la localización, la aeronave, el peso, el lugar, el momento, el plan, el proveedor, la fecha del incidente, tipo de incidente, etcétera. Porque recuerden que debo entregar para mi modelo los datos y la respuesta, entonces por eso tengo que saber qué incidentes ocurrieron. Ya nos enfrentamos al cómo cambia el proceso, prediciendo, y estamos en la fase de idear. Entonces ya empezamos a combinar la fase de Design Thinking con las preguntas de Saxman e ir definiendo esos niveles. O sea que de alguna manera tenemos una matriz de tres cosas. Tenemos, por un lado, estamos respondiendo las preguntas de Saxman, que la mayoría comienza con W. Estamos definiendo un nivel de detalle, es decir, cuando podemos interactuar, a qué nivel de profundidad. Y estamos definiendo unas fases del Design Thinking con este ejercicio. Estamos combinando las tres sin que nos demos cuenta. ¿Cuándo se usa el modelo? Cuando se da el permiso, cuando se hacen mejoras, cuando se hace inspección. Estamos respondiendo. ¿Dónde hay cambios en la organización? En estas dos direcciones. ¿Quiénes se benefician? Ya estamos preguntando por el quién. Todos estos, unas direcciones, los usuarios, los proveedores. ¿Y el para qué? Las motivaciones. Disminuyen los incidentes, etc. Vámonos acá entonces a la fase de prototipar. Yo con mis datos ya puedo empezar a prototipar. ¿Qué datos necesito? Maestros y referencias, que ya los habíamos identificado, ¿cierto? Necesito mis datasets, que ya empiezo entonces mi parte de ciencia de datos, ya empiezo a combinar todos los conceptos que vimos, quién es el proveedor, la aeronave, el peso, etc. Y con eso
finalmente puedo prototipar mi modelo de negocio, mi arquitectura, ¿cierto? En un pipeline, esto es lo que se conoce como un pipeline, porque va desde mis datos fuentes hasta la analítica, pasando por estos que están acá, donde tengo mi modelo de datos empresarial, los reportes de incidentes, los sistemas de información como datos internos, también puedo tener datos externos, los adquiero vía interoperabilidad, puedo integrarlos, puedo pasarlos a un data lake, de ese data lake le aplico servicios de integración, o sea, si ustedes miran, esto es casi que una ELT, porque cargo en el data lake, extraigo, cargo, no es una ETL. Servicios de integración, le hago calidad, le pongo reglas de negocio, transformo y lo pongo en un data warehouse, en un MDM, entreno mi modelo y pongo a disposición ese modelo en unos servicios de analítica y unos servicios de visualización. En seguridad operacional, cuando ya dijimos que lo íbamos a utilizar, se dan esas ocasiones, se consulta el modelo de analítica avanzada, vía interoperabilidad, puedo preguntar, obtener una respuesta y en consecuencia actuar, o puedo sacar un reporte semanal para ver dónde hay mayores factores de riesgo. Entonces, eso es un ejemplo de la vida real en donde he innovado en un proceso con datos, en donde hemos utilizado todos los conceptos anteriores, capacidades, todos los conceptos de gobierno de datos, etc. Caso de éxito de innovación con datos, un proyecto en que estuve presente, es el proyecto del Ministerio de Educación, en donde se hizo esta arquitectura con mucho énfasis en la parte de datos, como ven acá. Entonces, si miramos, si cruzamos esto con nuestro modelo de cadena de valor de innovación, está la parte de seguridad, está la parte de contenidos, de documentos, bodegas de datos e inteligencia de negocio, toda la parte de integración e interoperabilidad, toda la parte de datos maestros, toda la parte de calidad de datos, almacenamiento y operaciones. Todo este proyecto se hizo y qué resultados se consiguieron. Primero veamos qué necesidades con uno de los proyectos, porque esto tiene un roadmap de 8 años y se empezó con esa hoja de ruta. Uno de los proyectos que estaba en la parte superior eran los trámites. Ofrecer una solución digital desde cualquier lugar del mundo, optimizar los tiempos de respuesta, apoyar la toma de decisiones, reducir el reprocesamiento, mejorar la disponibilidad, garantizar la confianza y unicidad de los datos, garantizar un gobierno de datos mediante estándares, implementar un intercambio de información entre sistemas, innovar, importante, se innovó en los servicios del sector de educación. ¿Qué eficiencias se consiguieron? Fue pura eficiencia operacional. Reducción del 70% en el tiempo de respuesta del trámite, incremento en la cantidad de solicitudes en un 150% e incremento en la satisfacción del servicio en un 150%. Entonces aquí hemos visto que todos estos conceptos son útiles, que todos estos conceptos son fáciles, se los acabo de demostrar, son fáciles, que se pueden conseguir resultados, no que fue en otro país, no que fue alguien que era un genio, no. Personas normales, así como ustedes, así como nosotros, podemos lograr esa innovación con datos. Hasta aquí entonces llega mi intervención. No sé, Fabiola, si hay oportunidad para preguntas. Estamos abiertos para ella. En los próximos 5 minutos, si están todos de acuerdo. No, Parece no, que en el chat no hay preguntas en este no hay momento. preguntas. Sí. Correcto, entonces Germán, muchas gracias por tu intervención, realmente muy constructiva. Invitamos a todos para continuar con las siguientes conferencias, la de innovación corporativa que va a dirigir Alejandro Barragán y el taller 2 a partir de las 6 de la tarde. También los invitamos muy especialmente mañana que tenemos la primera conferencia del Dr. Bill Ayman que se llama History of Data Warehouse, que va a ser de las 9 de la mañana a las 11. Los invitamos especialmente. Queremos también agradecerle mucho a Germán por esta conferencia tan interesante donde
Nos ha mostrado la innovación aplicada a los datos de una manera muy práctica y fácil de aplicar en las empresas. Que tengan entonces una feliz tarde y continuamos con la siguiente conferencia de innovación corporativa. Muchas gracias a todos, a sus órdenes.